Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, en que analizamos, reflexionamos sobre los temas, problemas que nos afectan como seres humanos, como sociedad, como región, como humanidad, en términos de los temas que vamos a tratar hoy, pero también en nuestra localidad, en un cierto país, desde la perspectiva siempre de las ciencias sociales. Hoy día vamos a, como corresponde en cierto modo, a reflexionar, a conversar sobre las transformaciones que ha tenido en sí mismo y los efectos que esas transformaciones ha tenido en las sociedades, en nuestras vidas, un deporte, el fútbol, deporte quizás principal que exista actualmente y que no siempre ha sido el mismo y que en su situación actual hoy uno podría decir, eso lo vamos a conversar, que hay una crisis muy de fondo, un problema muy de fondo, que se puede decir, y así lo dice el autor de un libro que va a estar, que es el que va a estar con nosotros, una gran investigación sobre la historia social del fútbol, que se ha convertido en algo distinto a lo que era, en la medida que el fútbol nace de alguna manera como instancia creativa. Y poco a poco, no tan poco a poco, digamos, pasa a ser una actividad profesional. O sea, entra en el campo económico. Y hoy se estaría en una tercera etapa, o tercer momento, que sería el fútbol como espectáculo. Y eso ha traído, según como piensa nuestro invitado, lo que uno podría llamar una crisis. Es problemático. Y es más, en el planteamiento de su libro, él piensa que el siglo XXI, que el fútbol del siglo XXI es un fútbol que tiene muchos problemas negativos que hacen que sea necesario una transformación radical de él. Porque, digamos en síntesis, se pasa de una actividad creativa, de una actividad fundamentalmente social, es decir, para el conjunto de la sociedad, y poco a poco se va especializando, profesionalizando, pero termina, más allá de ser un deporte, de ser un espectáculo, controlado fundamentalmente por quienes controlan los espectáculos, que no son los artistas, que son los dueños del poder económico para, digamos, dirigir hacia uno u otro lado esa actividad. Bueno, quien es nuestro invitado es Eduardo Santa Cruz, que es un especialista en el tema, acaba de publicar un magnífico libro que todavía no se lanza o se lanza en estos días, sobre la historia social del fútbol en Chile. Y él es un licenciado en Ciencias Sociales, es periodista, licenciado en Ciencias Sociales, también con grados y títulos en Comunicación
posgrados, digamos, y que es profesor de la Universidad de Chile y tiene varios libros, varias investigaciones sobre este deporte. Además, es eh, un hincha furibundo que ha obligado a toda su familia a hacerlo No. desde chico. Ya me va Ah, es un hincha de Magallanes, ¿eh? Que aparece independientemente de la situación actual, porque fue comprado en un momento, fue comprado por un gran hombre empresario, hombre de negocios, etc. Pero Magallanes es como la expresión de ese, él siendo, no siendo como fútbol profesional, pero siendo un como el que expresaba más en un cierto momento esa dimensión recreativa, social, comunitaria que tenía el fútbol chileno. Bueno, así le fue también. Y entonces terminó en el fútbol, digamos, de la segunda división, o tercera división, como se llama. Bueno, para hablar de esto entonces, vamos a eh, partir con una pregunta que es, eh, para después meternos en cuáles son los problemas fundamentales que enfrenta el fútbol tanto a nivel mundial y su expresión en Chile. ¿Y por qué esas transformaciones en el fondo pueden, como han señalado algunos, hablando de post-fútbol, un libro que acaba de salir también, eh, en qué sentido eso puede llegar a destruir el fútbol como una actividad social, integrativa de la sociedad. bueno, buenas tardes. Primero que todo, agradecer la invitación, por supuesto, y señalar que bueno, el libro que sacamos fundamentalmente se centra en el fútbol chileno, pero eso y necesariamente también implica que fue hacerse cargo de un marco referencial, que es el desarrollo del fútbol a nivel mundial, especialmente en las últimas décadas, ¿no? Ahora, los peligros o los problemas que sacuden al fútbol chileno, claro, no se dan necesariamente en otros países y en otros fútbol, ¿no? Pero hay ciertas particularidades en un contexto general, o sea, hay una dialéctica ahí entre lo general y lo particular que es bien compleja. Pero en términos generales, así mundiales, lo que tenemos desde hace algunas décadas, no, además no ahora, sino desde fines del siglo XX, es la transformación del fútbol al calor de la misma transformación del capitalismo. Que cuando el capitalismo entra en la fase llamada, que algunos llamaron de globalización, es el contexto en el cual el fútbol también se va transformando. Y se transforma a partir de que su organismo rector en el mundo, que es la FIFA, pasa de ser un organismo coordinador que estaba en manos de dirigentes ad honorem, que sé yo, lore ingleses, no sé, gente O como así. Jules Rimet. Por ejemplo, que era Jules Rimet y después era Stanley Rose, qué sé yo, pero es decir, un organismo puramente coordinador de asociaciones, pasa a ser una de las mayores empresas que hay en el mundo. O sea, el año 2005, yo lo pongo ahí la cita, una cita que salió en la prensa chilena, se decía que estaba dentro de las 5 empresas que más plata movían en el mundo, la FIFA. Y eso se hace desde los años 70 en adelante. Es decir, que se va transformando y entonces el fútbol vive un proceso de, estrictamente hablando, de mundialización, ¿no? Siguiendo palabras de un sociólogo brasileño que es Renato Ortiz, ¿no? Que discute la idea de globalización cultural y dice no es posible eso, lo que es posible es la mundialización cultural, una cultura mundializada, y el fútbol es parte de esa cultura, y es a la vez que lo que descubre esta nueva FIFA, un negocio gigantesco, gigantesco. Entonces, es esta FIFA globalizada, mundializada, en la que, por ejemplo, llenó el mundo y los países de competencias, por ejemplo, ¿no? Es decir, los mundiales de fútbol hasta el año 78 incluso eran básicamente Europa y Sudamérica. Europa y Sudamérica. Es decir,
una vez había ido un país asiático, una vez había ido Túnez, pero eran fundamentalmente Europa y Sudamérica y eran 16 países, ¿no? A contar del 82 pasan a ser 24, después serán 32, ahora son 48 y para el próximo van a ser 64 países, ¿no? Y cubre ya todos los continentes. Porque era lo que esos dirigentes de FIFA, ¿no? Encabezados por el brasileño Avelange, era un gran empresario brasileño, uno de los hombres más ricos de Brasil, lo que ven es que, claro, el fútbol, hay ahí una cantidad de mercado no explotado y de productos que no se habían desarrollado. Entonces, para ser breve, entonces, si uno toma ese fútbol que decíamos de mundiales de 16 países, básicamente Europa y Sudamérica, al mundial de ahora y a las competencias de ahora, bueno, hoy día tienes fútbol masculino y femenino adulto, y copas mundiales y continentales, etcétera. Tienes fútbol masculino y femenino sub-20, masculino y femenino sub-17. Todos esos son mundiales distintos, ¿no? Dime, pero ¿en qué sentido eso afecta, o sea, genera un problema, uno, al fútbol mismo y dos, a, a las relaciones del fútbol con lo que lo hacía Mira, vivir más allá de la profesión, que es el público, que es la gente? lo afecta en el mismo, sobre todo el caso chileno es muy ilustrativo, porque lo afecta en el mismo sentido en que afectó a Chile, y no afecta a Chile y a todo, la privatización de la educación, por ejemplo, la privatización de la salud, la privatización de la previsión social. Es decir, el fútbol actual es un fútbol privatizado, ¿ya? Es decir, hay grandes corporaciones que son las que manejan el mercado, que manejan la FIFA y que han creado todo. Digo, existe el fútbol sala, el fútbol playa, existen los videojuegos de la FIFA. Es decir, sigue diversificando productos. Entonces, y todo eso está en manos de ciertas corporaciones que manejan las transnacionales de la comunicación, por ejemplo, de los canales, transmisión televisiva, etcétera, las transnacionales de la informática, del mundo digital, etcétera. Y bueno, y otras grandes corporaciones como la Coca-Cola también, ¿no? Que Pero ¿cuál es es el problema? ¿Cuál es el mal efecto que tiene eso? el ¿Por mal qué efecto que tiene deja de ser fútbol o no deja de ser no, fútbol no, no, o no pasa deja a de ser formar fútbol. parte de un entramado distinto al que existía antes? Eso sí, pasa a ser parte de un entramado y de unos intereses distintos. Entonces, por ejemplo, un efecto muy concreto, que es comparar los mundiales de fútbol que se hacían antes, por ejemplo, el nuestro, del 62, el mundial del 50 en Brasil, y ver los mundiales de ahora. Hoy día lo que hace la FIFA es que necesita locaciones. El mundial es de ella. Antes los mundiales eran de las sociedades que tenían que tener el apoyo de sus gobiernos y el apoyo político, y el presidente Alessandro Rodríguez costó convencerlo porque no entendía mucho de fútbol, Claro, no sabía pero, que lo que era. pero al final se convenció, ¿no es cierto? Y fue y inauguró el mundial. Es decir, te voy a decir, el mundial del 62 es un pequeño mundial, efectivamente, comparado a estos de ahora, ¿no? Pero, dadas las características del contexto, pero es el mundial nuestro. Se arregló la Avenida Mata, se arregló la Alameda, se construyó la Villa Olímpica, la gente, te fijas, decir, provoca una situación cultural. Es lo que hizo España con la Olimpiada en Barcelona. Exactamente, En Barcelona, que exactamente. realmente, totalmente distinto a lo que hicieron el gobierno en Sevilla con la feria. Con la feria, exacto. La Claro, feria mundial, que fue un desastre. en cambio, y es lo que pasó el 50 cuando Brasil construye en tiempo récord el Estadio Maracaná, no es que no es el mismo de ahora, para casi 200.000 personas, etcétera. Es decir, es algo que remecía un poco a la sociedad, la cambiaba, generaba una cosa muy importante en esa época, ¿no? La época del desarrollismo industrializador, que es unidad nacional, es decir, una cosa cultural que genera identidad, unidad, etcétera. En cambio, el mundial de hoy día es de la FIFA, de esta gran empresa. Y esta gran empresa, lo que ocurre es que no puede todavía, por lo menos todavía, espero que no lo haga, que no pueda, hacerlo digital, ¿te fijas? Lo tiene que hacer, necesita un espacio físico, estadios. Y, pero si uno se fija,
por ejemplo, para ver el cambio, si uno se fija, la hinchada que hay ahí en el estadio es una hinchada muy especial. No es la gente del país, son unas masas transhumantes de hinchas con mucha plata, con mucho poder adquisitivo, de seguramente de sectores de clase media acomodada para arriba en cada una de las sociedades que pueden darse el lujo de irse, no sé, 5 semanas a Estados Unidos, ¿no es cierto?, a ver el mundial. A mí me lo dijo eso un experto en literatura brasileño que vino acá a la Universidad de Chile, al campo, allá a la Facultad de Filosofía, poco después del Mundial de Brasil del 2014, que me dijo eso, porque él había escrito un libro de fútbol también, aunque él lo había traído para que hablara de literatura, no de fútbol, pero ¿Quién era? ¿Quién era? eh, no me acuerdo cómo se llamaba, Ya. fíjate, pero tengo el libro por ahí fotocopiado porque lo pude fotocopiar. Y él me decía, mira, el Mundial pasado, que era meses después, del 2014, ese no fue nuestro Mundial, fue el del 50. Entonces me dijo, ¿usted se fijó? Y ahora se puede hacer la misma pregunta. ¿Se fijó en los paneos de la tele a la hinchada? Dígame, la hinchada de Brasil, ¿cuántos afroamericanos vio? Ninguno. Y ahora, si uno lo miraba, la hinchada brasileña, no había ninguno, todos blancos y rubios. Es Sí, decir, no es el pueblo brasileño el que está ahí, ¿no? Es un sector de la sociedad brasileña que tiene, y sobre todo cuando son afuera, pero ni siquiera en el Maracaná. Entonces me decía una cosa que es muy futbolística, ¿no? A nosotros lo que nos duele y nos sigue doliendo y nos va a doler toda la vida como brasileños es haber perdido el Mundial del 50 y que Uruguay no ganara la final, ¿no? 2-1. Que Alemania nos eliminara en la semifinal y nos metiera 7 goles, no pasa nada. No sí, tiene ese valor. No tiene ese impacto de perder algo que era nuestro, ¿no? Y eso es muy notorio. Si uno ve toda la hinchada, no es pueblo el que está ahí, no es el pueblo, no es el hincha común y corriente. Entonces, ahora, eso no significa que haya como dos fútbol, un fútbol verdadero y un fútbol no verdadero, no. Es más bien una pirámide, que son segmentos de fútbol, distintos tipos de fútbol. Entonces, uno, enfrentado a un mundial o a cualquier evento y espectáculo que organiza la FIFA, uno, ¿qué es lo que hace? Ve la tele, si tiene plata para pagarla, además, ¿no? Y si no tiene plata para pagarle, bueno, va al bar de la esquina o a la Fuente Soa o en algún lugar o tiene algún familiar y se juntan. Es decir, el mundo popular, ¿no?, que en alguna época era el protagonista del estadio, por ejemplo, es por eso que el estadio nuestro, el Estadio Nacional, convertido en campo de prisioneros, ¿no? Es una verdadera afrenta, ¿no? Es decir, es tan doloroso hasta hoy día, ¿te ves? O sea, ¿por qué? Porque es nuestro estadio, nuestro bueno, y estadio. después convertido, claro, y después es interesante eso, porque eso es, yo creo que es lo más grave que ha ocurrido en esa, pero es normal en una dictadura de ese tipo, ¿ah? Sí, claro. Convertir ese lugar en un campo de concentración y de exterminio, porque también era un No, campo de claro, exterminio. y además tú sabes que no es el único, fueron 12 recintos deportivos a lo largo de todo Chile que sirvieron de campo de prisioneros políticos, Claro. ¿no? Y, Ahora, y de todas las más cosas. Entonces lo que ocurre en dónde está, es que hay un proceso de privatización de algo que de propiedad social y que es arrebatado, ¿verdad? Es arrebatado por el poder económico, en este caso mundial, digamos, ¿no? De grandes consorcios capitalistas mundiales y claro, y te lo devuelven como producto, ¿no? Y claro, en ese sentido la FIFA no es tonta, es bastante hábil, porque la FIFA, de toda la plata que recauda, que son miles de millones de dólares con un mundial, reparte esa plata, no toda, por supuesto, no toda, pero reparte plata para abajo. Por ejemplo, para decirte breve, ¿no? El club de Universidad de Concepción, ¿no?, que está en la primera división este año, de nuevo volvió a subir a primera división, tiene un jugador panameño de Panamá, que es Cecilio Waterman, que es muy querido aquí en Chile, que sí, lleva varios años en Chile. Ya, bueno, Waterman es seleccionado panameño. Bueno, por lo tanto, Waterman jugó en el Mundial. Panamá jugó la primera ronda y quedó eliminada, digamos. Pero como Waterman jugó ahí, la FIFA le manda plata a la Universidad de Concepción, le manda un bono, porque un jugador suyo, ¿no?, del plantel, jugó en el Mundial. Es decir, reparte.
Ahora, esa forma de repartir me recuerda a la teoría del chorreo de Bardón, ¿no? El vaso que se llena y empieza a chorrear para abajo. Eh, esa repartición de plata hace que compromete. O sea, en ese Claro, sentido es hábil la FIFA, porque compromete a todo el fútbol, incluso al fútbol amateur, de todo el mundo. Por ejemplo, y fue un caso que se conoció hace muchos años, ¿sí? ¿Te acuerdas de un jugador que jugó en la U y jugó en Italia, David Pizarro, seleccionado nacional? Él es originario de un club de amateur de un Cerro Valparaíso y comenzó en Wander. Bueno, cada vez que a David Pizarro lo contrataba en club, ese club amateur de Valparaíso recibía algo plata de la FIFA, que se llama los derechos de formación, por haber sido el que originalmente formó al jugador. Entonces la FIFA, ¿eso qué implica? Que la selección chilena, cuando no va a un mundial, la asociación chilena pierde cualquier cantidad de plata, de millones y millones de dólares que no recibe. Porque, bueno, y al mismo tiempo, lo que es interesante, porque claro, es en definitiva el poder de la FIFA, pero en relación, por ejemplo, con todo con lo que es el mercado de la publicidad, entonces, por ejemplo, ocurre que se cambian las reglas del juego sí, claro, y se van cambiando en un sentido, por ejemplo, copiaron la del básquetbol de sí, hacer, los cuatro cuartos, claro, claro, pero eso claro, básicamente por una cosa, por lo ¿sí? que permite ninguna Pasar a preocupación por los jugadores propiamente tal. Eso es, permite 5 minutos, o sea, las dos veces son en total vienen a ser como 6 minutos de propaganda. exacto. Hubo en la última noticia un periodista que uno de los que en una actividad me comentó el libro, que es Esteban Amarzúa, sacó la cuenta cuánta plata significaban esos 6 minutos, 3 minutos cada tiempo. Y eran, no sé, cientos de millones de dólares. Es decir, ahora, el punto cuál es que te fijas, el control que tienen es tan absoluto porque hoy día, a diferencia de esa FIFA del siglo XX, hoy día si tú no le haces caso a la FIFA, tú digo club deportivo, club o asociación local, que yo, no le hace caso a la FIFA la saca, la castiga y la saca de todas las competencias. Y, y queda fuera de todo, ¿verdad? Queda como si un paria. Eh, y eso le llega hasta digo, hasta el club de la tercera o cuarta división, es decir, todos están regidos por la FIFA. Entonces, se crea entonces un superpoder. La FIFA tiene más integrantes que las Naciones Unidas. Tiene 211 asociaciones, tiene más integrantes que las Naciones Unidas. Entonces, por eso que entonces hay un poder enorme que cooptó y se apropió, ¿no? O sea, en el sentido estricto, sí, se apropió de algo que... Ya, pero la eh, gente me diría, alguien te podría decir, para ser de abogado del diablo, te podría decir, bueno, pero el fútbol sigue siendo el fútbol y la gente sigue viéndolo y le gusta. sí, ¿En qué sentido se rompió la relación? Que uno de los puntos básicos de tu trabajo, la ujú, relación entre la sociedad y el fútbol. Uno podría decir quizás, y ahí está la palabra, que el fútbol era parte de la vida de la gente ujú, que se identificaba. Es cuestión de ver algunas de las películas argentinas, por ejemplo, ¿no? Que era parte de la vida. Y que entonces ahora se transformó más bien en un espectáculo. O sea, es algo que no tiene que ver con la gente, aunque la gente le guste, pero va por otro lado. la transformación está relacionada con esta idea de la privatización, porque en los clubes, el deporte en general, no solo el fútbol, que es el que se toma de los ingleses, tiene ciertas características. Primero, tiene una unidad orgánica básica, que es el club deportivo, ¿no? O sea, deporte hay cuando hay club deportivo, hay una organización de base. Esos clubes se organizan, se juntan en asociaciones, federaciones, etcétera. Entonces se arma una estructura orgánica. Y en segundo lugar tienen reglamentos que son, y hay un organismo desde no sé cuándo, más de 100 años atrás, un organismo inglés que es la International Board of Football, algo así, que es la que instala y supervisa los reglamentos. Y en tercer lugar hay competencia, ¿no?
ciertos campeonatos, y entonces están los formatos de liga, los formatos de copa, que son distintos, etcétera, y todo. Entonces, y eso es lo que se mundializó también en la época del Imperio Inglés, digamos, pero lo que ocurre es que la base eran los clubes deportivos, y el club deportivo es dueño. ¿Quién es el dueño del club deportivo? Su integrante, su socio. Es decir, es un organismo social equivalente a un sindicato, una compañía, en el caso nuestro, una compañía de bomberos, a un centro de estudiantes, en que cada persona vale lo mismo que el otro. Y el órgano de soberanía de ese club es la asamblea. La asamblea Ah, ahora tiene estatuto, está escrito los estatutos, qué hacemos si la directiva, no sé, nos salió ladrona o nos salió ineficiente, la podemos censurar, claro, están los estatutos escritos. Y habrá no, quórum pero hoy para día la asamblea, reunirse. eso es súper importante ese punto, porque hoy día ya no es la asamblea, No, no, hoy día no es existe. la junta No, directiva la que manda, tiene que negociar un poco con la asamblea y comprársela. no, que hoy día ni siquiera hay asamblea porque hoy día no hay socios. Claro, claro. No hay socios, lo que hay son consumidores, son hinchas. Por eso la palabra hincha es una palabra cargada ideológicamente, es decir, en el sentido de una visión de mundo, es decir, no es una palabra neutra, porque el hincha es básicamente un consumidor. Compra camisetas, va al estadio, compra entradas, qué sé yo, ¿no? Compra llavero, bueno, yo también tengo aquí atrás lleno, ¿no? Llavero, esto, jarrito y qué sé yo, todo lo que llaman el merchandising, ¿no? Del club. Pero No, ya pero no eso no era existe. el hincha, por ejemplo, si uno ve la película famosa esa, la película argentina, y examina lo que era, la palabra hincha yo creo que viene sobre todo de los argentinos, ¿no? Sí, sí, Y viene de un pero tipo que hinchaba la. yo creo que ahí no está, el hincha es otra cosa que eh, el hincha es, es otra cosa que el actual, eh, digamos, aficionado al fútbol que le gusta tal. Ujú. Sí, El lo que hincha hacía su ahora, vida de eso. en general, el mercado del fútbol tiende a denominarle hincha a todos, ¿eh? A todos. Sí, sí, Pero claro. efectivamente ahí hay segmentos distintos. Hay segmentos distintos. Es decir, y también se ha transformado mucho. Y ahí ha ayudado mucho la tecnología, internet, la tele, etcétera, ¿no? Entonces, y con ellos, de nuevo, se aumentaron agrandaron los mercados, se diversificaron más los productos, porque no es raro que tú encuentres un niño en Santiago y en Indonesia y en Colombia con la camiseta del Real Madrid o del Barcelona o de un equipo inglés, etcétera. Cosa que en la época cuando nosotros éramos niños era de partida no comprábamos camisetas. O sea, yo de mi padre y mi madre eran socios del Magallanes y íbamos al estadio todos los domingos a ver todo tipo de partidos y a ver a todos los equipos y jamás nadie andaba con camiseta, no existía eso. Pero entonces hoy día tienes distintos tipos de aficionados, pero lo que los une es que son todos consumidores, ¿no? Y que lo que, por así decirlo, lo que prueba mi amor por el club, ¿no? Mi sentimiento por el club es que yo me ponga la camiseta, ¿no? Y sí, y para esto tengo que comprarla. Entonces, ¿el club qué hace? Por ejemplo, Colo-Colo, en este año, estamos en julio, ya lleva sacado 3 diseños distintos de camiseta en el año. ¿Por qué? Porque nos faltan, yo conozco uno que trabaja allá en la facultad, que es colocolino, muy colocolino, que compra todas las camisetas de Colo Colo, todo lo hay, y tiene una colección de camisetas de Colo Colo. Ya, pero eso, Entonces, de acuerdo, eso es consumidor. ese es un ¿cuál, consumidor. Ahora, el ¿cuál es antiguo la era diferencia entre la relación antes? ¿Qué que yo significa digo el que que antes no había merchandising de las camisetas y todas esas nada de cosas? eso. Ya, pero entonces. Tú pagabas una cuota Ah, de socio claro. al mes, ¿no? Claro. Pero ahora, había algunos sobre todo acá en Chile y en los países de acá, digamos, en que si el tipo era un pequeño industrial o tenía un negocio, o tenía más plata, digamos, por cualquier razón, un profesional, por ejemplo, ¿Mm? su cuota era voluntariamente más grande, pero eso no le daba más poder, su voto seguía siendo igual al mío, a que pagaba la cuota mínima, porque el órgano soberano era la asamblea de socios. Hoy día no hay socios, bueno, de partida en el caso chileno, fíjate que esto no se da ni siquiera en Europa de la manera radical que se da en Chile. Por eso te digo que yo hago el símil con la FP, con la ISAPRE, Mm. Bueno, eso es claro, eso porque es clarísimo. el Real Madrid no es una sociedad anónima, el Barcelona tampoco, son clubes sociales, todavía. El Real Madrid también. Yo Sí, entiendo lo del Barcelona, porque
es otra No, no, cosa. no, Son y en Argentina, son la mayor, comunidades, digamos, que además tienen, bueno, Real Madrid también lo tiene en sí, todo el frente histórico, ¿eh? Pero el Barcelona, por ejemplo, es la expresión en el deporte de lo que sí, es del espíritu Cataluña. catalán Claro, y, claro. qué sé yo, toda la identidad y todas las demandas de independencia, autonomía, etcétera. Entonces, ahora el Real Madrid va a tener elecciones muy pronto. Y Florentino Pérez, que es el zar del Duey, el gran dirigente Duey, no, tiene que ir va a tener que ir a presentarse ahí a la elección. Y que lo mismo que pasa en Argentina, en Boca Juniors, la elección de presidente del club se hacen en el estadio de Boca porque votan 70, 80 mil personas, que son los socios de Boca, ¿verdad? Y van a votar y hay listas, y hay, debía decir, ahora, eso en Chile desapareció con la ley de sociedad anónima, que ahora felizmente fue un poquito reformada, un poquito, no mucho, pero fue reformada, la ley que es un proyecto que presentó el expresidente Piñera cuando era senador, el último día en que iba a dejar de ser senador, que si no me equivoco fue el 98, 99, por ahí, sí, presentó la ley para privatizar el fútbol. Y eso tuvo apoyo transversal, ¿no? Y se aprobó la ley en 2006. Y esa ley es la que hoy día permite que haya una sociedad anónima llamada Blanco y Negro S.A. que gestiona el Colo-Colo y administra el Colo-Colo. Es decir, esos que aparecen como dirigentes del Colo-Colo no son dirigentes del Colo-Colo, son dirigentes y dueños de una sociedad anónima que es la gestora, la administradora de Colo-Colo durante 35 años, ¿no? Que es el pacto que tiene. Entonces, existe el Club Social y Deportivo Colo-Colo, por ejemplo, ¿no? Existe y tiene una directiva. Entonces, claro, Blanco y Negro le da uno o dos asientos en el directorio de la sociedad anónima para cooptarte, para tener una relación. Pero los socios, los hinchas de Colo Colo, no son socios, ni votan, ni deciden nada, ni nadie les pregunta nada. Ni siquiera se les ocurre hacer una encuesta, bueno, digital, que por último, para tener algún piso de legitimidad. Pero eso pasa también en la Universidad de Chile, por ejemplo, en todos los clubes. No, la Chile es peor, porque en la Universidad de Chile, el club deportivo de la Universidad de Chile desapareció. Porque eso comenzó, en la U la privatización comenzó en la dictadura. En la dictadura, sabemos, ¿sí? El rector delegado pone a cargo del club deportivo a unos miembros de un grupo que no sé si te acuerdas, de extrema derecha llamado Avanzada Nacional. Oh, sí, sí. ¿Ya? Ah, ¿cómo se llamaba el dirigente? Ambrosio Rodríguez y Rolando Molina, ¿no? Así es. El Ambrosio, que era fiscal general de la República, no sé qué cargo tenía oficina en La Moneda. Eh, y ellos son los que sacan la rama del fútbol profesional, lo sacan del club deportivo y crean la Corfuch. Ahora, sí hay que reconocer que esa es una corporación sin fines de lucro. La Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile sin fines de lucro. Y esa es la que quiebra en los años 2000, a la cual después llegan, cuando se acaba la dictadura, llegan una serie de miembros que son ex dirigentes de la U, que son profesores, que son gente de la universidad, digamos, ¿no? Ah, Entre ellos el doctor Orozco. como el que era el decano de medicina en la Chile. No, era profesor de medicina, que el doctor Orozco, claro, que Sí, fue pero ¿no fue presidente. decano en un momento? No sé si fue el que era el decano que fue presidente de ahí de la U fue el Mosquera, que era decano de Ah, ya. Derecho. Ah, sí, 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 correcto. Bueno, y llega esa gente y son los que ahí en los 90 se hacen cargo de la Corfuch. Y, pero el club deportivo actualmente no existe. La universidad lo que tiene son selecciones por rama, pero no tiene Oye, un club deportivo orgánico, una personalidad jurídica que se llama el club deportivo. Entonces, bueno, empieza a pasar eso en distintos clubes, ¿no? Hay otros clubes que simplemente el club bueno, se convierte en sociedad anónima, ¿ya? Que es el caso de hay, la Católica. La Católica hay, se convierte en sociedad anónima y eso pero qué es donde significa. yo creo que es uno de los equipos o de los clubes deportivos, igual quizás que Palestino, ¿ah? Que son instituciones que no es la pura cuestión de ganancia. O sea, hay alguna vinculación, por Sí, ejemplo, sí, sí. con la universidad. Eh, Antes era mucho mayor
pero hay una cierta vinculación. Eh, Ujú. yo creo, por ejemplo, que cambió muchas cosas en el fútbol fue Riera, digamos. ¿Eh? Y entonces es una institución que se preocupa mucho de los deportistas, de De los los, jóvenes, de los niños. Ujú. claro, es más que, y Palestino también tiene algo, Sí, porque tiene una ahora identidad. Palestino sí se convirtió en sociedad anónima, es decir, hay un grupo Mm, de personas, a raíz de un trabajo de estudiantes, una memoria de estudiantes, vimos mostraron cómo se armó la estructura de propiedad de Palestino, pero Palestino tiene propiedad, o sea, tiene dueños ahí, mm, pero mantiene, obviamente, una ligazón con lo que significa la colonia palestina. Ahí exacto. pasan cosas, a propósito de esto del fútbol que no se acaba, ¿no? De esta pirámide. Palestino ha desarrollado una importante hinchada chilena, popular además, en los sectores sur de la región metropolitana, en Fíjate. comunas como San Bernardo, en comunas como El Bosque, eh, como La Cisterna, y me consta por estudiantes, ¿no? Que son hinchas de Palestino y que no tienen nada que ver con la colonia palestina, ¿no? Es decir, son, no sé, chilenos. Oye, Es decir, no tienen ninguna relación y que son, y uno los ve, son los que se colocan en cierta parte del estadio. Cuando transmiten los partidos en La Cisterna, ocupan lo que llamamos la tribuna antes y ponen ese lienzo que dice más que un club, un pueblo, una cosa así, ¿no? ah, Eh, y tiene una postura muy política, y son hinchas nuevos de Palestina, ¿eh? Muchos jóvenes, por ejemplo, muchos jóvenes. Entonces, Palestina es un caso, efectivamente. Ahora, eso es lo que, a ver, vamos a decirlo, va a sonar medio sensiblero, pero es como lo que te deja una esperanza, digamos, ¿no? O sea, el fútbol renace, se hace de nuevo, ¿te ves? O sea, a pesar de la privatización, aparece un club que genera raíces nuevas, ¿te ves? Y que tú dices, bueno, ese Palestino va a durar todo el siglo, ¿te ves? Todo este ahora, siglo por lo menos. ¿Mm? eh, Entonces, pero es decir, la privatización del fútbol asumió distintas formas. O sea, algunos clubes como la U, como Magallanes y como Colo Colo tienen esa figura de una sociedad anónima que los gestiona, mm, que los administra. El caso de Magallanes es peor, porque el contrato que firmó la directiva es por 99 años, bueno. O sea, es para todo el siglo. Y ahora, ¿eso qué significa? Que en Magallanes hemos tenido 3 controladores distintos. O sea, hubo un grupo al principio, tuvo 5 o 6 años, nos tiró a tercera división, a tercera, y se fue. Y se aburrió y se fue. Llegó otro, nos agarró con ese, no funcionaba mal, era un grupo económico muy, muy callado, pero muy poderoso, y nos sacó de tercera y nos colocó de nuevo en el ascenso, y también ya se aburrió y se fue, y llegó otro. Te fijas decir, eh, eh, otros Eduardo, clubes no, otros clubes son propiedad de grupos, de familias, por ejemplo. Hay grupos Eduardo, familiares desgraciadamente tenemos que terminar que y cortarlos. me quedaban algunas Sí, no, al esto tiene muchas facetas, porque hablamos pero, solamente a del ver, término de propiedad. Piensa en el caso de cómo cambiaron los hinchas, cómo aparecieron las barras bravas, cómo cambió el periodismo deportivo, por ejemplo, ¿no? Que cambió de ser de ser portador de una causa, ¿no? La causa de formar opinión pública en el ámbito del deporte, ¿no? A ser promotor del espectáculo y así es. estar Oye, dentro de. Eduardo, eh, tenemos que terminar, pero sí, tenemos que eliminar. quisiera que, muy brevemente, porque estamos muy pasados, pero, digamos, por un lado, recordar una cosa que yo creo que era muy importante en la antigua época, que después fue desapareciendo por razones, digamos, algunas muy atendibles, pero que eran los clásicos universitarios, Ujú. lo que mostraba la importancia de la relación entre fútbol y cultura, los espectáculos. No era traer a una cantante y llenar el Sí. estadio con eso, como los espectáculos que hicieron ahora que no Ujú. tenían nada que ver con el fútbol. En cambio, los espectáculos que se hacían en los clásicos universitarios eran realmente obras teatrales, musicales, pero fantásticas, pero de mucho, mucho nivel. Y eso era una cosa, claro, no había televisión para transmitirlo, ¿ah? Pero sí había radios al menos. Y esa relación yo creo que hoy día desapareció, porque en el fondo está el idolismo, el ídolo
del Sí, fútbol claro. y el ídolo del cantante o la ídola del Ajá. cantante. Pero lo que te quería hacer en la última pregunta es la siguiente. Tú dices que señalas que hay una crítica muy grande y que ¿qué transformación? ¿Qué es lo que se puede hacer en este tipo de sociedad en que todos los vínculos, los tipos de relaciones, de comunidades que se han Destruido. deshecho? Ujú. ¿Qué se puede hacer en el fútbol para cambiar esta situación y que vuelva a ser eh, una creación profesional, de acuerdo, pero que sea un acto, un trabajo creativo y social, y que no Mira, sea el puro consumo. devolver en alguna medida la capacidad del socio, del integrante del club, a lo mejor se llama de otra manera, de tener participación en las decisiones, de poder opinar, de poder, porque eso mismo le va a quitar incluso ese carácter de contestatario, ¿ya? Lo va a integrar a la marcha del club. Ahora eso se puede hacer a través de estructuras de propiedad diferentes. Por ejemplo, en Alemania hay propiedades mixtas en los clubes. Entonces hay inversionistas privados que ponen plata, pero tienen cuotas, no pueden tener toda la propiedad. Entonces hay una parte de la propiedad que sigue siendo De los que lo socios. crearon, de los socios, qué sé yo. Entonces, se pueden buscar mecanismos, o sea, que permitan propiedades mixtas, diferenciadas, con, obviamente, que a lo mejor la capacidad de decisión de los socios no va a ser, mire, comprémonos a Mbappé y como sea, digamos, ¿no? Y el inversionista decir, bueno, pero la plata la pongo yo, o sea, yo no voy a poner, no tengo plata para eso. Evidente, es decir, los gastos y todo eso, el fútbol profesional tiene, puede ser que no haya, que se puedan establecer regulación, qué sé yo, no sé, pero yo creo que los seres humanos somos capaces de ingeniar mecanismos que pero que lo fundamental es asegurar que como socio del club, como aficionado al club, como hincha del club, tienes alguna participación, no solo comprar camisetas. Digo, sí, lo que el club decía, por ejemplo, respecto a políticas formativas, digo, ahí en el caso chileno es desastroso la realidad del fútbol formativo, del fútbol femenino. Es decir, hay mucho por hacer y mucho por donde se puede decidir y mucha gente que está en condiciones y ganas de, sobre todo jóvenes, de participar. O sea, en el Claro, fondo es Leo, en participación. el fondo se trata, yo creo, de convertir al, llamémosle, público, a la gente aficionada, la gente que se identifica, convertirlo en un sujeto Exact, eh, y no en un puro consumidor. Bueno, exactamente. no sé si eso va a ser Eso. posible, pero Eso es, no sé si tenemos que es posible, terminar. pero que se puede, ¿ah? Se puede. Sí, Porque en otras bueno, partes, como te digo, incluso el fútbol mucho más desarrollado, hay distintas formas, ¿no? bueno, tenemos Y en el que fondo, terminar algo porque, como para la sociedad, democratizar así democratizar de es. verdad. Bueno, muchas gracias, Y Eduardo, nada, por haber estado con nosotros. un Muchas gusto. gracias a ustedes, señoras y señores participantes de este programa, y será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Ok, adiós. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.